En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, queridos amigos. Soy el Padre José Ansaldi, y hoy, primer domingo del tiempo del Adviento, domingo en que comenzamos una preparación más intensa para la Navidad, domingo en que comenzamos a trabajar de una manera más fuerte para preparar un lugar en nuestro corazón para el nacimiento de Jesús, quería referirme a la realidad del pecado original. Vamos a ver en esta pequeña exposición cuál es la relación entre el pecado original y la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. De hecho, en el credo, cada domingo, cuando lo recitamos en la misa, decimos que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. ¿Qué cosa amenazaba al hombre al punto tal de merecer que todo un Dios se hiciese hombre por él, naciendo pobre en Belén, muriendo en medio de dolores atroces en una cruz? ¿Cuál era la amenaza a la vida eterna para el hombre? Santo Tomás de Aquino explica que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado. La amenaza era el pecado, y especialmente el pecado original. Nosotros conocemos la historia. Dios tenía un plan magnífico para el hombre y la mujer. Los había creado colmándolos de dones, los había puesto en el paraíso, un lugar de paz, de armonía, donde reinaba el orden, donde el hombre vivía en la amistad con Dios. Pero el hombre decidió seguir la tentación que le fue propuesta por el diablo, por la serpiente. Y como dice el catecismo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. Pecado de orgullo. Él quiso ser como Dios, como dice el libro del Génesis, el capítulo 3, versículo 5. Pero sin Dios, y antes que Dios, y no según Dios, como escribe San Máximo el Confesor. En este comienzo del tiempo del Adviento, nosotros tenemos en nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, las consecuencias del pecado original. Y podemos decir que delante nuestro tenemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador que va a llegar. Adán, nuestro Padre, nos ha dado la naturaleza y también nos ha dado su falta, su pecado. La naturaleza que viene de Dios y el pecado que viene del hombre. Nuestro Señor Jesucristo asumió la naturaleza, nuestra propia naturaleza, y nos dio la gracia para sanar la naturaleza. De esta manera, en el estado presente, podemos afirmar que todos los males que hay en el mundo, el mal que experimentamos en nosotros mismos, tiene su origen en Adán, y que todo el bien del universo tiene su origen en Jesucristo. Tenemos algo de Adán, tenemos algo de Cristo. De Adán recibimos el pecado. De Jesucristo recibimos la gracia por el bautismo. Toda la vida cristiana y entonces también el esfuerzo de este Adviento, podríamos decir que consiste en separarnos de Adán, en separarnos de los efectos del pecado de Adán, el pecado original, y en acercarnos a Jesucristo, en preparar un lugar en nuestra alma, en nuestra vida cada vez más grande en Jesucristo, porque para que Jesucristo pueda conquistarnos completamente. Separarnos de Adán, unirnos a nuestro Señor.
renunciar a nosotros mismos en Adán, renovarnos en Jesucristo. Es necesario que el hombre viejo deje el lugar al hombre nuevo, que Adán deje el lugar a nuestro Señor Jesucristo, el pecado a la gracia, la muerte a la vida, el tiempo a la eternidad. Para realizar este milagro tan grande, Dios nos ha dado a Jesucristo, a nuestro Señor. Digamos entonces hoy a Cristo: ven Señor Jesús, ven a vivir, a reinar en nosotros. En este tiempo de Adviento entonces es algo bueno que meditemos en la realidad, en la doctrina del pecado original. Este inmenso pecado cometido por nuestros primeros padres, que es nuestro pecado también, porque todos hemos sido concebidos y todos hemos nacido con el pecado original. Nuestros primeros padres amaron más, podemos decir, pertenecerse a sí mismos que pertenecer a Dios. Y cometieron el pecado original, un pecado de orgullo, del cual ellos fueron castigados, ellos mismos expulsados del paraíso y también sus hijos, nosotros también. Habían recibido la gracia de Dios para ellos y para nosotros. Cuando perdieron la gracia, la perdieron para ellos y también para nosotros. Nosotros heredamos la naturaleza y heredamos también esta pérdida. Esta pérdida es el pecado original. El pecado original es entonces la pérdida de la gracia y de la amistad de Dios. La gracia, esa participación a la vida divina. Es una herida hecha a nuestra pobre naturaleza humana. Es como un veneno del cual nosotros somos víctimas. Una enfermedad terrible que causa en nosotros la muerte temporal y la muerte eterna. Vemos entonces cuál es el mal. Y nosotros hemos sido bautizados en un bautismo que comienza en nosotros la curación, la sanación. Digamos entonces hoy, en este domingo: ven Señor Jesús y completa esta curación, esta sanación. El pecado original hirió nuestro cuerpo e hirió nuestra alma. Hirió nuestro cuerpo, sometiéndolo a la enfermedad y a la muerte. Antes del pecado original, Adán y Eva no se enfermaban, no iban a morir, sino que después de algunos años felices en la tierra, en el paraíso, serían admitidos a la visión cara a cara de Dios, a la visión beatífica. Todo eso se terminó con el pecado original. Pero el pecado original hiere de manera aún más profunda nuestra alma, produciendo en ella la ignorancia y la concupiscencia. La ignorancia es la herida de la inteligencia. De hecho, el hombre no sabe nada, nacemos sin saber nada, más ignorante que los animales. Un animal nace y puede vivir por sí solo. El hombre nace y sin la ayuda de los otros muere, está destinado a la muerte. Más tarde, cuando el hombre crece, comienza a experimentar esta herida de la ignorancia. No conocemos, nos cuesta aprender, no nos gusta estudiar. Y si estudiamos, nuestra memoria nos engaña, nuestro espíritu rechaza de elevarse a las cosas espirituales. Y toda nuestra vida sufriremos de esta herida. Aún esta herida de la ignorancia es casi nada en comparación con la herida de la concupiscencia. La concupiscencia vuelve al hombre insensible al bien, lo inclina al mal. El bien nos encuentra fríos, indiferentes. El mal nos gusta, nos divierte, nos hace reír, nos procura gozo. Basta ver cuál es la manera de divertirse de los hombres mundanos.
¿Cuáles son los gozos de los hombres del mundo? Son vergonzosos. Y durante todo este tiempo nuestro corazón es como de hielo delante del verdadero bien. A Dios no lo amamos. Nuestro amor cayó. Quiere descender siempre, un poco más abajo cada vez. Y nuestro amor no logrará separarse ni de la carne, ni de la tierra, ni elevarse más alto que la vanidad. Terribles las heridas del pecado original. Por eso hoy, en este domingo, decimos a Cristo: ven, Señor Jesús, ven y sana mi alma. El pecado original se encuentra en el origen de todos los males que hay sobre la tierra. Y aun si el mundo ha durado ya más de 6.000 años, como dice la tradición, su fuerza de destrucción no ha disminuido. El pecado original ha herido, hiere y continuará a herir. El pecado original ha matado, mata y matará. ¿Cuántas almas han sido precipitadas en el infierno a causa de él? ¿Cuántas almas caen en el infierno cada día a causa de él? Recordemos la visión de los pastorcitos de Fátima como copos de nieve. ¿Cuántas almas caerán en el infierno hasta el fin del mundo? Cada día mueren en la Tierra 150.000 personas aproximadamente. Son los datos del año 2017. Este año, más allá del COVID, los números se mantienen. Y en esta cifra hay aproximadamente unos 100.000, las 2/3 partes, que mueren sin estar bautizados. Podemos entonces afirmar que el pecado de Adán es la causa de la condenación de la mayoría de los hombres. Y no soy yo el que lo afirma, es el Concilio de Florencia, el Concilio Ecuménico de Florencia, el que afirma esto. Además, casi todos los hombres, o todos, agregan al pecado original sus propios pecados. Pero si los hombres, nosotros, pecamos libremente, es a causa de las inclinaciones malvadas de nuestra naturaleza caída. De tal manera que podemos decir que Adán y su pecado tienen algo que ver siempre en nuestros pecados libres. Si meditáramos verdaderamente sobre la naturaleza del pecado original, sobre la malicia del pecado original, cuánto más rezaríamos por la salvación de las almas, por la propagación de la fe, por las misiones, por el bautismo de los niños. Ven, Señor Jesús, decimos hoy. Ven y sálvanos. Hablemos todavía un poco sobre el pecado original. Veamos todavía un nuevo aspecto de su malicia. Pensemos en un hombre bautizado, un hombre justo, un hombre santo. Un hombre que podría o pudo haber vivido muchos años en la justicia, en la santidad. Un hombre que ha hecho grandes servicios por Dios, ha trabajado por la salvación de las almas, que ha hecho inclusive milagros. Con todo eso, como él lleva en su corazón la doble herida del pecado original, la ignorancia y la concupiscencia, un día podría sucederle de pecar, de caer, un pecado grave, y de permanecer en ese estado de pecado mortal, sin levantarse, sin volver a Dios, sin pedir perdón, sin arrepentirse, y entonces de morir y de ir al infierno. Él también sería entonces, este hombre, la víctima del mal que le habría quedado en su corazón a causa del pecado original, aún borrado por el bautismo. Quedan, como dicen los padres de la Iglesia, las reliquias del pecado original, ad agonem, para el combate.
De esta manera cayó el rey Salomón. Pensemos que era el más sabio de los hombres. De esta manera cayeron también miles de cristianos que perdieron la gracia de Dios y nunca la volvieron a encontrar. Es por eso que cada día nosotros decimos, con fe, con confianza, con humildad también, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. El pecado original está en todas partes, en todos los hogares, en todos los corazones. Todos han pecado, todos han muerto, dice San Pablo. Los justos, los santos, cada día han sufrido de las reliquias, de esas inclinaciones que quedan en su corazón del pecado original, aún después del bautismo. Todos los días ellos han tenido que luchar, que combatir, que resistir, que renunciar. Han tenido que vencerse, que mortificarse. Los santos. Los vemos llorando muchas veces, gimiendo, rezando, suplicando, pidiendo a Dios que los libre. Tenemos el ejemplo de San Pablo, que vio a Jesucristo, que recibió de Cristo la misión de evangelizar a los paganos, que fue llevado a los cielos en vida, que dice que no puede describir con palabras, no encuentra palabras para describir lo que vio en el cielo. San Pablo, uno de los más grandes apóstoles, escribe que 3 veces pidió a nuestro Señor de quitarle el aguijón de la carne. Y en la carta a los Romanos dice, yo soy un hombre sin fortuna, desafortunado. ¿Quién va a librarme de este cuerpo mortal? El mismo San Pablo experimentaba el peso de la concupiscencia, el peso de la mortalidad, el aguijón de la carne que lo llevaba al pecado o le inclinaba al pecado. Y él pedía humildemente a Dios de ser librado. Y Dios no lo libró. Lo dejó llevar este gran peso y se contentó con decirle, mi gracia te basta. Es en la fragilidad que resplandece mi fuerza. Mi gracia te basta, dijo Dios a San Pablo. Mi gracia te basta, nos dice Dios a nosotros. Nosotros tenemos que ser humildes, muy humildes. Sin la humildad no hay salvación. Ven, Señor Jesús, ven y sálvanos. Queridos amigos, hoy hemos meditado entonces sobre el pecado original. Dios, en su misericordia, ha comenzado a sanarnos de las consecuencias del pecado original por el bautismo. Y nos da la esperanza de que Él va a completar esta curación. La va a realizar de manera total, hasta que no quede nada. Y como el pecado original hiere nuestro cuerpo y nuestra alma, Dios sanará nuestro cuerpo y nuestra alma. El alma es curada por el bautismo y por los sacramentos, de manera particular por la Eucaristía, de manera particular también por la confesión. Qué bueno sería que en este tiempo de Adviento podamos todos confesarnos para preparar nuestro corazón, para pagar las deudas que tenemos con Dios, para ser perdonados de nuestras deudas, para que Dios pueda purificar nuestro corazón. Qué importante sería hacer una buena confesión en este tiempo de Adviento. Y si al quitar este mundo queda algo por purificar, Dios tiene el purgatorio. Y allí por el fuego Él limpiará. Él purgará todo aquello que quede. Quisiera terminar esta pequeña exposición sobre el pecado original con aquella oración que la Virgen María, nuestra dulce madre, enseñó a Santa Catalina en las apariciones de la Rue du Bac. Oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Que la Virgen María nos acompañe en este tiempo de Adviento.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.